gente que conoce sobre el tema y que está en Europa. Vamos a tener una nota con la doctora Milagro Montero. La doctora María Milagro Montero está en España y queremos saber cómo están las cosas. Doctora, buenas tardes. Simón Gramajo le habla de Famaillá, Argentina. Estamos al aire. Hola Simón, ¿qué tal? Y bueno, acá estamos comenzando el otoño, se viene el invierno. Queríamos saber usted cómo están las cosas allá en España al día de hoy. Bueno, a ver, nosotros podríamos definirnos como que estamos saliendo de la tercera ola, ¿sí? Nosotros tuvimos la primera ola, ¿no? Que fue en marzo, abril, ¿no? Finales de febrero, marzo del año pasado, el 2020, que terminó, bueno, el inicio del verano, que sería lo que estarían pasando ustedes, ¿no? Están como terminando el verano. En el verano tuvimos como un goteo de casos que podríamos haber dicho como una mini segunda ola, y luego del verano llegó, bueno, un número de casos brutales con una gravedad muy importante y que vuelve a colapsar el sistema sanitario y que vuelve a reactivar muchas unidades de puros pacientes COVID. Y ahora te podría decir que estamos de nuevo de bajada. Ahora estamos en una situación de bajada. Estamos en una situación de bajada porque de alguna manera el efecto invierno, nosotros empezamos, claro, la primavera. Por otro lado, empezó la campaña de vacunación y hubo mucha influencia en la campaña de vacunación, porque acá se priorizó a todo el personal sanitario y luego a todos los abuelos de residencias, digamos, a la población anciana, y eso ya se va viendo en la repercusión de la vacunación, más que pasamos el invierno y empieza la primavera. Entonces estamos en descenso claro de la tercera ola, que fue muy, muy importante, que colapsó los pacientes de cuidados intensivos. Todavía las unidades de cuidados intensivos aquí están al 200% de ocupación. Nuestra UCI, digamos, yo soy médico infectóloga del Hospital del Mar de Barcelona. A día de hoy nuestra UCI, nuestra unidad de cuidados intensivos, está a 200% de su capacidad habitual previa al COVID. Uh-huh. Quiere decir que la situación ha empeorado, ha sido peor ahora que la primera vez que comenzó. Hola. Digo, si ha sido peor la situación a lo que había pasado la primera vez. Hola. ¿Sí me escucha ahí? Ahí me está Hola. Sí, me está escuchando. Hola. Sí, yo le escucho. Sí. Yo le escucho. Le preguntaba si estaba peor la situación de la primera ola ahora. No fue peor por dos motivos puntuales. Sí. Uno, porque nosotros estábamos mucho más preparados, ¿no? Tanto Claro. todo el sistema sanitario ya conocíamos más de la enfermedad y ya teníamos un plan de contingencia de cómo actuar frente a un número de casos en aumento, ¿sí? Eso es una de las cosas. Y otra cosa fue que ese número de casos no fue igual, fue muchos menos casos la segunda ola que la primera. El problema es el siguiente, es que cuando uno cree, ¿no?, que van a ir bajando y vuelve a subir, tanto el personal sanitario como la población en general se va agotando, y los recursos humanos, que son muy importantes, digamos, el estado emocional de la población en general y del personal sanitario es mucho peor en una tercera ola que en una primera. En la primera creíamos que íbamos a salir rápido, que íbamos a salir adelante, que esto se acababa, pero no fue así. Llevamos un año. Nosotros hemos cumplido hace una semana, un par de semanas, el aniversario, por decir, del primer año de un caso COVID en nuestra área. Y la verdad que lo que se está viendo es el cansancio generalizado y toda la repercusión social y económica que esto está haciendo a nivel, ¿no?, mundial, pero cada uno en su micromundo lo ve como muy claro. Acá
estamos, te podría decir, viendo la luz de la tercera ola, se están relajando las medidas de alguna manera que se mantuvieron estrictísimas durante todo el invierno. Estamos hablando de que hemos estado meses enteros con centros comerciales cerrados, los bares cerrados. No se llegó al confinamiento total como en la primera ola por una cuestión, te diría que económica y ¿no? Para tirar adelante la sociedad y la economía, pero no porque no haya sido necesario. La verdad que estamos viendo, o sea, la magnitud de la tercera ola puede ser muy importante, y yo cada vez que me hacen entrevistas para Argentina, yo explico que nosotros después del verano, lo que podría llegar a cambiar, digamos, el rumbo de que haya una tercera ola, por ejemplo, en Argentina, es que el porcentaje de la población vacunada sea el más alto posible. No sé si me Sí, explico. sí, sí. Una de las cosas que hace que, claro, que cambie el rumbo, nosotros aquí vamos muy lentos con la vacunación, muy lentos. Por ejemplo, a los mayores de 70 todavía no se vacuna. Hola. Al personal sanitario y a los abuelos de residencias de ancianos. Entonces, sí, cuanto más rápido vaya ¿no? todo el esquema, todo el plan de vacunación, la incidencia baja claramente con la vacunación. Doctora, se habla mucho de la inmunidad que brinda aquel paciente que ya haya pasado la enfermedad del COVID. Algunos se habla que es permanente, otro que 6 meses, otro 3 meses, 8 meses. Sí. ¿Qué se dice en Europa? Y si la cantidad, yo no sé si tuvieron alrededor de 3 millones en Europa o en España, ¿cuánto dura esta inmunidad? Porque si ya hay mucha gente que se habla de la inmunidad del rebaño, pero ¿cuánto dura? ¿Cómo llegan a saber? ¿Se conoce bien? Mira, sí, yo lo que te podría decir es que hay diferentes modos de medir la inmunidad de los pacientes, ¿no? Tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular, y la que medimos con los test o con la muestra de sangre, ¿no? Las serologías, lo que se mide a día de hoy es la inmunidad humoral, se llama la inmunoglobulina G, ¿no? La IgG. Sí. Entonces, la IgG te da un tipo de inmunidad. Lo que se sabe es que los títulos de esa IgG con el tiempo se van perdiendo. O sea, una persona tiene un contacto con el virus, adquiere una inmunidad y esa inmunidad humoral se va perdiendo. Lo que no se sabe es si se mantiene otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad celular, que no se está midiendo y que no la estamos midiendo. Lo que yo te podría decir es lo siguiente: el número de casos de reinfección, o sea, de nuevo episodio de infección, es muy bajo. En nuestra población es muy bajo. Los casos publicados de reinfección son muy bajos. Lo que no es que sea por otra cepa de COVID, ¿no? O sea, esto que tú sabes que se están hablando de de diferentes subtipos de COVID, con la cepa inglesa o con la cepa sudafricana, cada vez salen más cepas. Eso es otro tema. Pero la inmunidad que nosotros medimos se puede ir perdiendo. No se sabe definitivamente, no se sabe que haya otra inmunidad que se mantenga, pero a pesar de eso, los casos de reinfección confirmada son muy escasos a día de hoy. A día de hoy, lo aclaro porque es a día de hoy. Y lo que hace es que lo que se espera es que la asociación entre la inmunidad que da la vacuna más la inmunidad de la enfermedad, ¿no? Esa asociación a nivel masivo haga que la población esté más inmunizada, esto de inmunidad de rebaño, para las cepas que protejan tanto la vacuna como la enfermedad. Lo que no se sabe tampoco es si todas las vacunas cubrirán todas las cepas. Eso tampoco se sabe y también se está estudiando. Hay publicaciones recientes que, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, que es la que, por lo menos en Europa, una de las principales que se utilizaron, porque también sabemos que según dónde se utiliza un tipo u otro tipo de vacuna, que las vacunas, depende cuál, sí que cubrirían los serotipos o los subtipos de virus que están ahora
circulando en la población. ¿Es real Entonces, ¿Es real que esta nueva cepa de Gran Bretaña es más letal y más contagiosa o no? Hola. Sí, les decía, ¿es real que esta cepa de Gran Bretaña es más letal o más contagiosa? Hola. Sí, yo la estoy escuchando, ¿no? Yo la estoy escuchando. ¿Usted me escucha usted? Vale, ahora sí. Le decía, si esta cepa de Gran Bretaña es más contagiosa, más letal o no. Bueno, esto está también en investigación. Hay diferentes versiones y publicaciones. Se habla de que es más. Nosotros a día de hoy tenemos un porcentaje muy importante de cepa británica, ¿sí? Estaba hablando de que hemos empezado teniendo, que vamos a decir como muy gráficamente, que de 10 casos hemos empezado teniendo un 30% de cepa británica y ahora se está hablando hasta un 60% de cepa británica, ¿sí? Lo que no se ha visto todavía ni se ha confirmado, no tenemos la certeza de que sea más grave ni que evolucionen peor. Nosotros a día de hoy tenemos la cepa estándar, por decir, para darle un nombre, en comparación con la cepa británica, que en ambos casos pueden tener una mala evolución o una evolución favorable. No, esto es una hipótesis que se está estudiando. Lo que pasa es que como esto va tan rápido, ¿no? Y tan claro, para sacar conclusiones reales y todo, tiene que haber estudios con poblaciones muy altas de pacientes, o sea, con muchos pacientes. Se habla para uno poder sacar una conclusión y poder tener una evidencia científica válida. Entonces, claro, hay muchas cosas que se divulgan y que se expresan con mucha liviandad, por decir, y que no tienen una evidencia científica todavía lo suficientemente robusta o fuerte para sacar una conclusión. Se habla de que puede ser más virulenta, pero estamos en ello, no tenemos la certeza todavía. Ahora, doctora, en lo social, ha pasado un año, quizás en los primeros meses había temor, se acataba las normas que dictaban los gobiernos en cuanto a la cuarentena, al aislamiento, pero en España hoy, ¿cómo se vive esta situación? ¿En qué fase está? ¿Se puede volver a la fase 1? ¿Cree que la sociedad lo va a hacer? ¿Lo va a aceptar? Nosotros, acá lo que yo te puedo explicar es que acá las normas se cumplen a rajatabla, así te dispuesto. Acá se dice, la gente no sale hasta las... nosotros estamos con toque de queda todavía hasta las 10 de la noche, hace muchos meses, y a partir de las 10 de la noche no ves a nadie en la calle. Los bares durante muchos meses no abrieron más que, escucha el horario, de 7:30 a 11:30, y después abrieron a la 1 hasta las 3:30. Y no había ningún bar abierto después de las 3:30. O sea, acá todas las medidas se cumplen. Hay un cumplimiento diría que bueno, no voy a decir de un 100%, pero de un altísimo porcentaje. Y la gente, el 100% va con mascarilla en la calle, si no es multado. O sea, es muy raro ver a alguien sin mascarilla, muy, muy, muy raro. Y todas las medidas son muy masivas y pero obviamente que estoy hablando de mi área, estoy hablando de Cataluña, de España, de la zona de Cataluña, porque también las medidas no están unificadas, porque dependen de la incidencia de los casos, no estamos todos como en forma paralela igual, ¿no? Depende en qué comunidad ahí aparece antes la ola o baja el número de casos antes, entonces las medidas se van adaptando. A nivel social, estuvimos sin poder salir, por ejemplo, del área, es como, no sé, como que no se puede salir de Tucumán o a Famaillá, por ejemplo, y aquí no podíamos salir de Barcelona a Badalona, que es nada, a 3 kilómetros de mi casa, nada.
Sí. Entonces tuvimos muchos meses sin poder salir. Ahora para Semana Santa se puede circular por Cataluña, pero sin poder ir a Madrid, por ejemplo, no se puede ir. Y esto se cumple. Esto se cumple, y si no se cumple se multa. Y claro, la gente está agotada, está desanimada, la gente está muy preocupada por la situación económica en general, pero bueno, la mortalidad puede ser muy alta, y entonces, claro, hay que ver el riesgo-beneficio de no tomar las medidas. Claro, pero doctora, usted me dice que tema. están al 200% en su hospital, y que cumplen Sí, en la UCI. que cumplen las medidas, En la UCI. que cumplen Sí. las medidas y todo lo demás. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Si se cumplen las medidas, están aislados. No, pero se cumplen las medidas después que en verano no se hizo nada. Acá verano todo el mundo hizo de todo, o sea, tanto el verano como en las fiestas, en las Navidades. En las Navidades hubo más medidas, pero en el verano acá se relajó todo también. Todo el mundo dejó, o sea, obviamente la mascarilla, pero todo el mundo se movió, todo el mundo se fue de vacaciones, o sea, se relajaron muchísimo las medidas. El problema es que las medidas lo que hacen es, no van a evitar que hayan casos en un 100%. Es que no haya un aumento tan masivo de casos que colapse el sistema a un 100%. Yo estoy hablando de que a día de hoy la UCI está colapsada porque los pacientes de UCI son muy difíciles de tirar adelante y tienen estancias muy prolongadas, claro, en el hospital. ¿Me explico? Sí, sí, entonces, sí. El turnover o el recambio de pacientes en una planta convencional es más rápido. La gente cuando no va a la UCI se va de alta antes. Doctora, ¿y los jóvenes? Sí, ¿cómo se comportan los jóvenes ahí? Porque acá, por ejemplo, en la Argentina, en Tucumán, en Famayá, una de las situaciones con esta imagen en verano es, como usted dice, salir mucho, los bares, a pesar de que los boliches no funcionan a media, pero los jóvenes son los que más están en la calle. ¿En España es lo mismo? Bueno, acá no pueden, acá están cerrados los bares por la tarde, noche, están cerrados, cierran a las 3:30 de la tarde. A la noche hay toque de queda, o sea que a partir de las 10 de la noche no puede haber nadie en la calle. Y bueno, y estamos así. Los jóvenes, claro, cuando fue el verano estaban todos estaba todo, era otra situación, y después vino la tercera ola. Claro, es que aparte muchas veces el joven es el que lamentablemente, por otro lado, que lo que le toca al joven es salir y disfrutar, y no sé si me explico, que lo que toca es que el joven salga y que se relacione con sus amigos y que viva la vida, porque de eso se trata. El problema es que, claro, es el que lleva muchas veces el COVID a la casa, el joven, el que se mueve, el que se relaciona, el que no cumple las medidas, el que sociabiliza y el que vuelve a la casa. Yo creo que, a ver, yo no digo que el cumplimiento estricto de las medidas haga que no haya casos, pero sí que disminuye el número de casos y hace que la cosa sea como más progresiva. No sabemos cuándo va, o sea, si estuviera la medida perfecta para que esto se controle, yo creo que se tendría que haber establecido, y no se ha establecido, y seguimos así. No sabemos si va a haber una cuarta ola. En Italia hay más casos ahora de nuevo. En Italia se volvió a confinar. Bueno, no sé. ¿Las escuelas? Así estamos. Las escuelas desde ¿presenciales o no? Presenciales, sí, en las escuelas están presenciales. Desde septiembre del año pasado, que acá empieza, es como marzo de allá, ¿no? O sea, empiezan las clases en septiembre, desde septiembre que hay clase presencial. Sí, en las escuelas y en las secundarias. En la universidad es online, evitan las presenciales. Bueno, doctora, le agradezco. Y hay muchísimas medidas en las escuelas, muchísimas medidas. Hay screening semanal, está todo como muy, muy reglado, hay burbujas de niños que no se relacionan. Bueno, hay como mucho trabajo,
organizativo, y la verdad que en sí las escuelas funcionaron bien, sin grandes brotes y sin grandes... que funcionó el volver a la escuela y sin que sea un problema más, no sé si me explico, en la sociedad no hubo grandes brotes en las escuelas. Y por otro lado normalizó un poco la vida de la gente, porque que los niños vayan a la escuela normaliza los hogares, normaliza la vida, ¿no? La rutina de la familia. Tenerlos a los niños en la casa es un problema tremendo. Bueno, doctora, le agradezco, podríamos estar conversando horas, pero bueno, es bueno conocer cómo viven ustedes ahí, porque mucho de lo que pase ahí también se refleja después acá en la Argentina, en Tucumán, ¿no? Entonces queríamos conocer, ir adelantando un poco. Acá se habla mucho de la ola, Tucumán en esta semana que pasó y ahora están aumentando mucho los casos, ya ingresaron 2 con cepas de británica, y bueno, tenemos a Brasil ahí cerca con varias cepas, y lo tenemos al dengue que también por ahí aparece. Bueno, estamos complicados, pero por eso queríamos conocer algo de España y cómo están trabajando, y le agradezco que siempre se preste a dialogar y a hacer conocer a la gente de Famaillá, de Tucumán, todo lo que allí pasa, ¿no? Así que totalmente agradecido. Muy bien. Que tenga un buen fin de jornada. Hasta luego. Venga, muy bien, adiós, hasta luego, adiós. ¿Qué pasa en Famaillá? 107 Noticias. La verdadera información local. De lunes a viernes a partir de las 13:10. 107 Noticias. En consola de sonido, producción y conducción, Simón Gramajo. 107 Noticias. Siempre por Radio Famaillá.